Elena Genetti. Ok, vamos a empezar de nuevo, ¿ok? Entonces, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a este maravilloso podcast, Punto Debate, que de parte de la unidad Elena Genetti realizamos con mucho cariño y esmero. Yo soy Farid Estrada y el día de hoy tengo el privilegio de ser el moderador de este episodio número 13, en el cual nos vamos a sumergir en un tema esencial, cotidiano y profundamente político. El tema es los comedores estudiantiles subsidiados dentro de la UNAM y su papel dentro de la Universidad Pública Mexicana. Entonces, bueno, para empezar esta conversación vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene, el impacto que tiene sobre nuestra vida diaria, cómo podrían funcionar, funcionarían o no, serían viables, eh, de verdad es un sistema justo y accesible para todos. ¿Cuál es la situación actual en la FAC? Bueno, pues lo vamos a ir platicando. Me voy a permitir hacer una presentación de nuestros invitados el día de hoy. Quisiera empezar con Jimena López Rosales. Ella es una estudiante de Administración Pública y secretaria de Ambiental dentro de la unidad de Elena Genetti en esta gestión 2025. Después contamos con la participación de Emanuel López Crespo. Él es estudiante de el cuarto semestre en Ciencias de la Comunicación, autor de un reportaje escolar sobre la viabilidad de la implementación de comedores subsidiados dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con interés particular en temas de interés social y psicológico en análisis dentro del país y de la universidad. Por último, me voy a permitir presentar a Luz del Carmen López Flores, estudiante de la Facultad de Ciencias, actualmente cursando la licenciatura en Física. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Leonardo Lugo Monroy, estudiante de séptimo semestre en Ciencias de la Comunicación. Él tiene experiencia en monitoreo de medios y análisis coyuntural de notas periodísticas. Es escritor de artículos de geopolítica, filosofía e ingeniería social en la revista Conciencias en su edición digital. Él es una persona que es activista desde infante. Bueno, pues estos son los participantes. Nosotros nos encontramos muy agradecidos porque puedan participar el día de hoy. Y quién mejor que ustedes con la cercanía dentro de la universidad para poder abordar un poquito este tema. Bueno, pues para comenzar, me gustaría abrir un poquito el debate haciendo la siguiente pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los comedores subsidiados deberían existir dentro de una universidad pública como es la UNAM? Entonces, me voy a permitir que si alguno quiere comenzar a participar, con mucho gusto inicie. Entonces, los escuchamos, chicos. Perfecto. Emanuel López, si gustas comenzar, te escuchamos. Muchas gracias, Farid, por tu presentación. Bueno, yo creo que los comedores subsidiados son sumamente importantes en una institución pública como nuestra universidad, porque garantizar el acceso a una alimentación digna y saludable debe de ser un derecho para todos, todas y todos los estudiantes que están presentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha comprobado no solo a través de diversos datos demográficos, sociodemográficos y demás, sino que a través de entrevistas y interacciones con distintos compañeros, que es una necesidad que está muy, muy vigente y muy latente en este último año, bueno, en estos últimos meses realmente, debido a que los compañeros, compañeras y compañeras tienen hambre y la alimentación ha estado poco a poco convirtiéndose en algo que es privado, en algo que se tiene que acceder de manera privada, pagando precios que son excesivos para los perfiles que tienen todos los estudiantes y que realmente necesitan reformarse. Creo que este proceso de transformación de comedores de un servicio público a un servicio que va de la mano de concesiones privadas realmente ha hecho que la alimentación y que el acceso a la alimentación digna para los y les estudiantes se ha vuelto muy complicado. Y creo que un comercio subsidiado ayudaría a resolver
y a realmente poder sustentar las necesidades de todos y todas y todos los compañeros que estamos presentes en esta universidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, creo que comentas algo importante, recapitulando de manera muy rápida, que es la parte de cómo esto es un derecho y cómo dentro de las universidades se ve como algo que resulta como si fuera un ámbito privado en el que hay que acceder y debería ser más abierto para todos, debería ser accesible. Me voy a permitir ahora darle la participación a Jimena, entonces, adelante Jimena. Bueno, sí, primero creo que muy acertadas las palabras de mi compañero. Y es muy importante decir que tanto la alimentación como la educación son un derecho humano y los derechos son innatos, no deberíamos de mendigar por ellos. Asimismo, pues la alimentación está directamente relacionada con el rendimiento de los alumnos. Y bueno, es muy cierto que toda lucha surge de una necesidad. Entonces, la necesidad es que los alumnos tienen hambre. Los alumnos tienen hambre y ante esa hambre no pueden estudiar, no pueden prestar atención. Entonces es muy importante que se atienda esa necesidad y pues es muy importante que luchemos por ello también. Claro, algo pues totalmente razonable, ¿no? Mencionaban mucho la parte de rendimiento y yo creo que es algo que debemos de tomar en cuenta sobre incluso las jornadas estudiantiles que atravesamos, ¿no? Y saber cómo la parte del rendimiento viene relacionado totalmente con la alimentación, ¿no? Y cómo esto podría incluso mejorar. Eh, pues la verdad es que la posición que tienen los estudiantes, sus capacidades y todo lo que puede ofrecer un comedor subsidiado, que más que la parte económica, también es una parte de un derecho humano, ¿no? Como lo mencionaban ustedes. No sé si alguien más quisiera participar en esta ronda de preguntas, comentar algo, agregar algo, con mucho gusto pueden levantar su mano. Y entonces vamos a darle la palabra a Luz del Carmen. Adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Justamente como lo comentan mis compañeros, los compañeros presentes, básicamente ten en cuenta de que también tanto la alimentación eh, modifica muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que tener muy en cuenta que hay alumnos que no tienen el tiempo para preparar alimentos y tampoco cuentan con el recurso suficiente para pagar comidas con precios excesivos. Y creo que la institución como tal debe de darnos todo, o sea, ahora sí que ese tipo de beneficios a los estudiantes. Y sinceramente, incluso cuando hay ese tipo de problemáticas, siento que son muy ignorados. Así que me gustaría agregar que en sí también se tiene que tener muy en cuenta que hay alumnos que no dan su 100% en ningún momento por culpa de que se alimentan de mala manera con comidas que a pesar de que tienen un precio accesible, eh, no garantizan los nutrientes necesarios para su salud. Ok, bueno. Ahora vamos a darle la participación a Leonardo. Adelante, Leonardo. Sí, ¿ya se me ve? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Aparte de estar completamente de acuerdo en toda esta lógica ética que dicen los compañeros, creo que también es relevante sacar a colación la lógica jurídica, porque es algo en lo que la universidad se escuda para no llevar a cabo demandas estudiantiles. Y pues justo el artículo 4 de nuestra Constitución habla de derechos fundamentales, derecho a su desarrollo, etcétera, etcétera. Y dentro de esas garantías fundamentales está el derecho a una alimentación nutritiva y suficiente. Entonces, esta es lo que dice nuestra Carta Magna, la máxima autoridad en cuanto a jurisprudencia del país. Y si se entiende que la UNAM es una institución pública que está al servicio del pueblo,
está obligada a actuar de acuerdo a lo que dice esta Carta Magna. Claro que algo que ha hecho últimamente la UNAM es escudarse mucho en la autonomía para saltarse por el arco del triunfo muchas de estas garantías que ya están establecidas y están estipuladas, y yo creo que conforme avance la conversación se podrá ahondar en ello, pero básicamente eso. Sí, claro, tanto como lo comentaba Luz, como lo comentas tú, Leo, creo que pues rescato varios puntos, ¿no? La parte de la accesibilidad que deberíamos tener como estudiantes a un comedor que nos permita tener comida sana, por un lado, lo mencionaba Luz, ¿no? La parte de la importancia de tener una alimentación correcta para tener un mejor rendimiento y que se ve como algo necesario, ¿no? Y pues la parte legal, como lo mencionabas, incluso el artículo 4, que me parece bastante acertado, ¿no? Saber que no solo es una demanda social, sino que incluso tiene un fundamento legal que debería ser cubierto y tomado en cuenta totalmente. Bueno, pues si alguien más tiene algo que decir o no, con gusto pueden levantar su mano. Me gustaría pasar ahora a un siguiente punto, que es el impacto que tiene en la vida estudiantil o el impacto que podría tener. Por este lado, la pregunta sería, ¿qué impacto en concreto han visto o han vivido por tener o no tener un acceso accesible a comida dentro del campus? Me gustaría que aquí participáramos un poquito hablando de anécdotas propias, de observación que han visto a través de sus compañeros o compañeras, o cosas específicas, como lo mencionaban, con respecto al rendimiento, ¿no? Tanto, pues, el rendimiento académico, lo que creen que podría influir en sus estados de ánimo, eh, no sé, ¿qué creen que debería ser algo que deberían notar? En esta ocasión vamos a comenzar contigo, Leo. Adelante. No, no se me escuchaba, ¿verdad? Perdón. Ya, bueno, explicaba que yo en mis primeros semestres en la facultad vendía comida vegana. Esto surgió justo de que, pues aparte que se me da a cocinar, que vi que había una escasez de alternativas en alimentación para toda la comunidad vegana en la facultad. Pero conforme ya fui preguntando a otros compañeros que también se dedican al comercio alimenticio y en la facultad, un asunto muy importante es que los precios y la calidad de la comida resulta poco justa, resulta injusta en el servicio de comedor que da la facultad, que es la cafetería. Y aquí yo me quiero remontar a una especie de ingeniería social que podríamos llamar, porque lo que denuncia el frente de, no me acuerdo cómo se llamaba, el Frente Alimentario Estudiantil. Frente Alimentario Estudiantil, era que era el asunto de las concesiones. La universidad da concesiones a privados para que vendan comida dentro de las facultades. Y entonces lo que hace la facultad es, ok, nosotros sí le vamos a dar una cafetería con precios no tan accesibles, pero digamos que menos caros que los privados, pero la alimentación no va a ser de calidad y no va a tener opciones. Entonces vamos a tener que, así les obligamos a que acudan, todo el estudiantado, a los establecimientos a los que les dimos concesiones y así alimenten esa máquina del capital. Entonces, es realmente toda una lógica del mercado, no hay una lógica de bienestar social detrás del funcionamiento del funcionamiento de los comedores en la universidad, ni de las cafeterías, ni de las concesiones. Claro. Digo, creo que tienes mucha razón, ¿no? E incluso mencionó la parte del veganismo, me parece importante, ¿no? Sobre la parte de la diversidad alimenticia que debería haber, ¿no? Y que si tenemos oportunidad de tener comedores subsidiados dentro de la UNAM,
pues sería importante tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado, me gustaría escuchar en ese momento a Luz, que nos acompaña de la Facultad de Ciencias. Tú, dentro de la Facultad de Ciencias, ¿qué tipo de experiencia has tenido? Te escuchamos, Luz. Bueno, en mi facultad, muchos estudiantes de diferentes facultades llegan a comer y he sabido que la razón principal por la que van a comer es porque dicen que la comida ya está bien servida y es más barata que en otros lugares. En cierta parte, quiero decir que en mi facultad la comida, bueno, yo he conocido precios que van desde los 20 pesos, 15, 20 pesos, hasta los 50, 60 pesos más o menos. Eh, Varía entre esos precios la comida eh, en los puestos que están ahí en ciencias y en la cafetería. Si bien no mal recuerdo, el precio de cada comida es ¿no? entre los 35 y 45 pesos más o menos, y sirven desayunos y comidas. Eh, y creo que se me hace algo preocupante el hecho de que en tu facultad no puedas tener acceso a una comida a buen precio, y por eso te desplazas a otra facultad o a otro lugar para comer, lo cual te quita energía, te puede quitar tiempo. Si tenías planeado hacer una tarea, ay, pues es que tengo que ir a comer. Entonces, creo que en sí, incluso con esos precios, aún siento que puede llegar a ser poco accesible, porque he conocido a compañeros que incluso con esos precios, que a pesar de que algunos dicen que está más barato que en otros lugares, no les alcanza o dicen, ay, es que, pues es que este dinero es para pasar, nada más traigo tal cantidad, en que fácilmente esa problemática se podría evitar si se bajaran precios a ciertas comidas, y con este asunto de los comedores subsidiados, pues creo que se resolvería una gran problemática para muchísimos estudiantes. Eh, sí me sorprende bastante eso, de que ingeniería, derecho, facultades incluso como trabajo social, que están ciertamente un poco más alejados de ciencias, o sea, el camino que recorren, el tiempo que les toma para comer una comida que sea más barata que en su facultad o cercanos a su facultad. Claro, pues creo que mencionas cosas bastante relevantes e importantes y que me gustaría contrastarlos un poquito con lo que nos comentaba Leo. Y pues esto refiriéndonos, para empezar, a algo en común, ¿no? Que es la parte del tiempo y la eficiencia que genera el tener un comedor, en este caso subsidiado, que fuera dentro de la universidad. Como lo mencionas tú, tu experiencia nos sirve de bastante al saber que ustedes tienen algo cercano a un comedor subsidiado. Si bien no es lo mismo, pero tienes una cercanía. Y creo que esto es bastante importante, ¿no? Creo que este es un paso adelante, en este caso de parte de tu facultad, que es la Facultad de Ciencias, y ver la comparación con otras facultades. La parte que mencionabas de cómo hay que desplazarse a otro punto lejano o fuera de tu centro de estudios para tener acceso a una comida accesible, de buen precio, como lo mencionabas. Eh, También, como lo mencionaba Leo, ¿no? Como cómo funcionan dentro de las facultades, como si hubiera un sistema de mercado que procura más a los que trabajan dentro de y deja un poco de lado a los que forman parte de la universidad también, que somos o son los estudiantes, ¿no? Y que al final también nosotros formamos la facultad, las facultades de la UNAM. Y pues es importante que tengamos acceso, ¿no? A un comedor que nos dé comida sana, diversa, que se nos respete esta parte del derecho a la alimentación, que tiene argumentos legales y que tiene mucho que ofrecerles a los estudiantes. Entonces, voy a darle el uso de la palabra a Emanuel. Adelante, Emanuel.
Muchas gracias, Farid. Bueno, justamente los dos comentarios que me antecedieron realmente creo que son súper pertinentes. Y quisiera empezar con esta participación diciendo que, pues, tener acceso a comida asequible y nutritiva transformaría completamente la vida de los estudiantes. Y la prueba está en sus testimonios. Como Farid amablemente les pudo decir, yo trabajé en un reportaje sobre la habilidad de la implementación de comedores y en nuestro trabajo de investigación logramos acudir, muy pertinente el comentario de Leonardo, al Festival por Comedores Viciados organizado por el Frente Elementario Estudiantil, en el cual logramos conseguir algunos testimonios y algunas entrevistas de estudiantes, de estudiantas y estudiantes sobre justamente de qué manera transformaría su vida. Y sus testimonios solo nos ayudan a entender un poco. Un estudiante de CCH Oriente nos dice que siempre hay que decidir entre el pasaje y la comida, por ejemplo, que comida a bajo costo podría ayudarlo a llegar a casa sin tener que pensar en si tiene que gastar en llegar a casa o tendría que pensar en gastar en comida. Un estudiante de SSH Sur nos dijo que podría destinar más recursos a sus elementos necesarios, a sus materiales para poder estudiar, por ejemplo. Un estudiante con beca de alimentación diría que sería una preocupación menos en general, pues básicamente esa parte sería gestionada por la institución y ya no tendrían que todos buscar una beca de alimentación, por ejemplo, sino que ya todos podríamos tener un acceso a comida buena, digna y saludable. Un estudiante de arquitectura nos compartió una anécdota alarmante, donde su cafetería era una de las más caras de toda la universidad, donde un desayuno costaba 115 pesos. Si hacemos una comparativa en respuesta con el precio y los precios de los productos de la canasta básica y en general con el presupuesto diario que podrían llegar a tener los estudiantes, realmente es cuestionable decir de qué modo podemos alimentarnos si estas concesiones privadas y la universidad no nos ofrecen servicios que realmente podamos pagar, ¿no? Y por último, y muy relevante, estudiantes organizados de la olla popular que se ha hecho en Polacas, muchas veces nos han dicho que es muy difícil tener que elegir entre comer, regresar a casa, comprar materiales y en básicamente sustentarnos a nosotros mismos. Y que lo mínimo que necesitamos para comer es un comedor que nos ofrezca este tipo de servicios, ¿no? Entonces yo creo que los voces de los estudiantes nos lo dicen. Creo que realmente un comedor nos ayudaría no solo a tener un buen acceso a un servicio de alimentación que, como ya mencionamos anteriormente, es necesario y es un derecho tanto humano como escrito directamente en nuestra Constitución, sino que también transformaría de muchas maneras sus vidas. Bueno, pues la verdad es que creo que te escucho y me gustaría rescatar el punto de cómo mencionabas las becas, que si bien hay becas dentro de la universidad, es importante mencionarlo, hay becas que son becas de alimentación, en la cual los estudiantes tienen oportunidad de registrarse, postularse para esta beca que evidentemente tiene que ser aceptada y después poder acudir a un centro en el cual les dan una comida, pues la cual tiene lo, lo más abundante que se pueda tener, ¿no? Agua, un guisado, una guarnición, y que si bien tiene una buena oportunidad, también me parecería importante mencionar que debería también tener la oportunidad gente a este servicio, aunque no tengan la beca, ¿no? Lo mencionabas un poquito, Emma, la parte de cómo tal vez debería esto ser algo más universal, más que un privilegio tener una beca que te sea aceptada. Creo que hay un punto que incluso sí me parecería resaltar, que es como la beca de alimentación en este caso en particular no solo se vincula a que te la acepten, sino que incluso no es compatible para registrar alguna otra beca adicional aparte de la beca de alimentación. Eh, Continuando con un poquito con la conversación, le daré la palabra a Jime para que con gusto nos comparta su experiencia y su opinión al respecto. Sí, bueno, creo que qué bueno que pusimos el tema de las becas alimentarias sobre la mesa, porque también hay que cuestionarnos, ¿las becas son realmente una alternativa a los comedores subsidiados? Y yo creo que si bien es una vía de ayuda, no considero que solucione el problema de manera íntegra, ya que las becas están condicionadas a ciertas
promedio, si eres alumno regular o no. Y creo que aquí tenemos un problema que no se está abordando de manera íntegra, porque como ya lo mencionamos, los alumnos no pueden poner toda su atención en el estudio si no han comido, si tienen hambre. Entonces, ¿cómo podemos poner un requisito de regularidad para acceder a una beca de alimentación si el alumno tiene hambre? No es un problema circular, es un problema que no se está abordando de manera íntegra. Entonces, es una vía, pero no es la solución y hay que apostar por comedores subsidiados para todas, todos y todes. Claro, pues creo que lo decías tú, ¿no? La parte de cómo es un problema que no solo aborda la parte de la alimentación, sino que se ve entrelazado con bastantes factores, ¿no? Economía, acceso, salud, rendimiento, incluso oportunidad, ¿no? Lo que vemos que hay personas que genuinamente no tienen oportunidad de acceder a este tipo de privilegios que deberían ser derechos y vemos como privilegios de manera actual, ¿no? Y creo que aquí se encuentra la importancia de darle un espacio y un foco a abordar el tema y no solo abordarlo, si se me permite como expresarlo de esta manera, como algo que solo se ve como parte de algo que causa ruido en general, sino como un tema que se puede hablar de manera natural, como lo estamos hablando ahorita, con argumentos, con opiniones diversas, con darnos la oportunidad de encontrarnos con cómo funciona dentro de una facultad como la Facultad de Ciencias y cómo funciona dentro de nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y, y saber cómo va funcionando, ¿no? O sea, qué es lo que nos puede ofrecer la universidad y qué no nos está ofreciendo, que es algo que me parece muy importante. Para cerrar esta ronda de preguntas, le voy a dar la palabra a Leo para que participe. Entonces, adelante, Leo, te escuchamos. Sí, gracias. Justo apoyando lo que dice Jimena, el asunto con las becas sí ayudan, obviamente, pero el que estén condicionadas a un promedio hace que se conviertan en un concurso y entre una lógica meritocrática, lo mismo, una lógica meritocrática del capital. Y es algo que no tiene sentido cuando ya se estableció que sí hay un artículo constitucional que tiene que garantiza el derecho a la alimentación saludable, a la alimentación sana. Entonces, parece más un paliativo las becas y también una forma en la que pueden, ya incluso entrando a terrenos más represivos, tener atados a ciertas personas de la comunidad, a decirles, pues tú no puedes ir a manifestaciones porque si vas a manifestaciones vas a bajar tu promedio, si bajas tu promedio te dejas sin beca. Hay muchos factores que están involucrados en el asunto de que alguien pueda tener una beca alimenticia. O sea, sí entra en un asunto un poco de privilegio, pero ya también hasta de sacrificio. ¿Qué tienes tú que sacrificar para tener esa beca? El asunto es que no hay que sacrificar nada. Esa alimentación se tiene que garantizar por la universidad. Claro, pues creo que lo decías tú, ¿no? O sea, la parte legal que es uno de los argumentos más, es uno de los elementos más fuertes con los que contamos, ¿no? La parte legal, que creo que es importante continuar, que justo esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene dos lados, ¿no? Por un lado tenemos la parte de, ¿ustedes tienen idea más o menos de cómo funciona un financiamiento de algún comedor? Y qué tan viable creen que sea su expansión, ¿no? Y por otro lado, también como ir abordando un poquito de si creen que estos modelos se podrían replicar incluso fuera de la universidad, por ejemplo, ¿no? Eh, yo sé que es un poquito obvio, pero incluso quisiera preguntarles a ustedes desde sus perspectivas, desde sus posiciones, desde sus trincheras, ¿cómo ven la participación estudiantil? ¿Creen que deberían involucrarse aún más todavía los estudiantes dentro de su defensa y promoción o no? Eh,
diciendo esto, me gustaría darle la palabra a Emma. Te escuchamos, Emma, con muchísimo gusto. Gracias. Pues bueno, mi estimado Farid, entramos ya en el debate y entramos ya en el tema que realmente nos concierne y nos preocupa como estudiantes. Para empezar y para dejar todo en claro, un subsidio es básicamente, según el glosario de términos más usuales en la administración pública, son asignaciones otorgadas para el desarrollo de actividades del interés general, en sus propias palabras. Entonces, ¿cómo se financian estos comedores? Bueno, básicamente, estos comedores se financiarían con recursos públicos, en este caso de la UNAM. Y me parece súper relevante traer a colación el comedor, bueno, y el tipo de subsidio en universidad pública que más ha funcionado, que creo que también nos ayuda a poder responder en parte también la segunda pregunta, que es el subsidio de la Universidad Autónoma Metropolitana, mejor conocida como la UAM. Bueno, en esta universidad ya existe un servicio de comedores subsidiados que es un poco de admirar, pues ellos ofrecen platillos y un desayuno completamente disponible, que es cultivado con alimentos, bueno, con productos de la misma institución, a través del botánico de su institución y demás especificaciones, que arranca con un presupuesto aprobado por el Consejo Académico, y pues los ingresos que se obtienen en la venta pues se reinvierten directamente al comedor. Esto permite subsidiar hasta un 45% del costo real de los alimentos. Eh, entonces, creo que respondiendo ahora bien a tu segunda pregunta, estos modelos son totalmente replicables fuera de la universidad, en otras instituciones públicas y en nuestra facultad. Realmente, este tipo de subsidios, este tipo de procedimientos son posibles. Ahora bien, entrando ya a la tercera pregunta, realmente la organización estudiantil es lo que nos está, bueno, no solo la organización estudiantil, sino que hay muchos temas que entran para evaluar la viabilidad de la implementación en nuestra facultad y en nuestra institución. Principalmente por una serie de temas que nos preocupan mucho como estudiantes. Para empezar, hablemos de transparencia. Esta universidad realmente nos ha ocultado muchas cosas. Como un dato curioso, a la hora de realizar nuestro reportaje, fue súper complicado llegar a encontrar el presupuesto de nuestra facultad. Existe una página, que es la página de Transparencia UNAM, donde pudimos encontrar este tipo de datos. Sin embargo, realmente tuvimos que tener algunas orientaciones de gente que ni siquiera fueron administrativos, sino que fueron estudiantes, porque los administrativos, cuando fuimos a consultarlos para conocer el presupuesto de la universidad, para hacer un balance de acuerdo a la economía, para hacer un balance de acuerdo a cómo se podría implementar, no nos quisieron dar ese dato, o bueno, más que no quisieron dárnoslo, había muy poca claridad institucional. Nos decían, nos mandaban, nos rebotaron, nos mandaron al patrimonio universitario, ellos nos decían que no los tenían, y fue un constante rebote y rebote que nos da una problemática muy clara. No hay transparencia suficiente sobre el uso de los recursos de la universidad. Entonces, hay una problemática muy fuerte, que es de qué modo podemos implementar un comedor si no tenemos los recursos o si no somos conscientes como estudiantes de qué manera están gastando los recursos públicos de la universidad. Y en segundo lugar, con respecto a la organización estudiantil, ha sido un gran problema siquiera de cómo lo pudimos evaluar en nuestro reportaje en nuestra facultad, pues afortunadamente se han realizado bastantes movilizaciones. Es más, se escribió un pliego aprobado aproximadamente en mayo en esta facultad, pero el problema es, empezando desde ahí, ese pliego, por ejemplo, nunca se presentó. Y además, para poder cumplir con una solicitud tan grande como esta, se necesitaría mínimo una planeación, que se presentara una documentación formal y un pliego petitorio con respuesta a una entrevista que tuvimos con un licenciado egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Un subsidio implicaría una solicitud formal, porque vendría del presupuesto general de la universidad, porque las facultades, si bien tienen autonomía administrativa, la autonomía financiera es limitada, y para poder hacer una solicitud de tal alcance tenía que ser mejor una solicitud formal, pero se planteó solo un pliego que a la fecha de corte que teníamos, no sé si alguno de estos compañeros tendrán ese dato, no se entregó, de lo que sabemos. Entonces,
¿De qué modo podemos organizarnos para que podamos presentar una solicitud de este modo? Tenemos problemáticas que son la transparencia institucional, tenemos la problemática de que la organización a veces está un poquito movida, no hay una organización muy clara. Por ejemplo, ya bien mencionaba Leonardo que existen organizaciones dentro de la universidad que sí están muy presentes en la exigencia de comercios subsidiados. Es más, ya se presentó, eso sí, un pliego general a la universidad y a la administración de la universidad sobre la implementación de comercios subsidiados, que fue básicamente promovido por dos organizaciones estudiantiles que son que están sumamente presentes en la movilización por comedores en la universidad, que son la Alianza Universitaria por la Alimentación Digna y el Frente Alimentario Estudiantil. Estas dos organizaciones han estado presentes y son conformadas por bastantes facultades, pero principalmente del campus central. De lo que conocimos y lo que nos pudieron decir, no participa Polacas, por ejemplo, no participa nuestra facultad. Entonces, la organización estudiantil, existen páginas de Instagram para apoyar comedores, existen ollas comunitarias que hacen unos estudiantes que se separaron de estas organizaciones que les comenté, pero que hacen ollas comunitarias, los organizaban casi todos los viernes. Entonces, existe organización, sí, pero para hablar de una solicitud de esta magnitud necesitamos unirnos como facultad, necesitamos unirnos como estudiantes, necesitamos que esta solicitud no se vuelva nada más una presión que solicitemos a las autoridades, sino que sea realmente una solicitud formal, que todos en colectividad podamos ayudar y podamos formar. Y creo que mis compañeros me podrán ayudar a debatir un poco de esto, que creo que como facultad nos falta mucha organización en torno a temas tan fuertes como estos, porque si bien existen organizaciones aisladas, creo que nos falta unirnos como comunidad en un total para poder presentar una solicitud que tristemente no es tan sencilla porque implicaría un cambio en el presupuesto que es asignado anualmente, tendría que tomar un año y creo que a este momento no nos estamos movilizando siquiera, desde mi opinión, lo suficiente para lograrlo. Bueno, pues la verdad es que creo que eres pues de las personas que están con mayor entusiasmo y disposición a tener una información eh, lo más extensa posible, la verdad. Creo que esto es algo que se aprecia mucho a la hora de tener este tipo de conversaciones y me gustaría retomar varios puntos que considero importantes. El primero es cómo ver la parte del subsidio, que se ve como algo que ya existe y que se puede replicar. Lo mencionabas en este caso de parte de la UAM y que es un buen ejemplo, ¿no? Si bien cualquier tipo de sistema eh, económico tiene un flujo y seguramente como todos tiene deficiencias y cosas que se pueden mejorar, tenemos algo que jalar para tener ejemplo y poder replicarlo en otras instituciones y como lo mencionabas, ¿no? La posibilidad de no solo hacerlo dentro de la UNAM, sino incluso que se podría replicar en cualquier otra institución pública, que sería importante, ¿no? Por otro lado, que me gustaría preguntarle a la gente que nos escucha, igual si gustan etiquetar a alguien que crea que tiene una opinión al respecto y que podría igual orientarnos a decirnos, ¿creen que es posible o no es posible? Ustedes que nos escuchan, ¿qué opinan? ¿Qué piensan al respecto? También, por otro lado, mencionas el punto de la transparencia de recursos, ¿no? Y lo importante que es tener esta oportunidad de la transparencia como algo necesario y muy efectivo a la hora de hablar de comedores subsidiados. Eh, Creo que con lo que mencionas respecto a la parte de cómo si bien hay organización estudiantil, aún hay cosas que mejorar, áreas de oportunidad que nosotros como estudiantes y como comunidad dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México aún tenemos por trabajar, ¿no? Y por tener una parte de cómo la idea de la colectividad es lo que lleva a buenos cambios. Fuera de eso, pues me parece que creo que diste una participación bastante efectiva. Yo en este momento me voy a dar la oportunidad de dar la palabra a Leo para que nos comente su perspectiva y lo que piensa al respecto. Adelante, Leo. Gracias. Pues básicamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Emanuel. El asunto de la transparencia en la universidad es históricamente un asunto de protesta y que la universidad nunca ha querido dar cuentas. Cuando inició este tema de los comedores subsidiados,
si mi información no me falla, inició en prepa 7, y es bien importante que inicie en prepas. Los estudiantes se organizaron, se manifestaron, y Lecuona, que es el encargado jurídico de todos los planteles de preparatorias, les dijo que si ponían comedores no iban a tener papel de baño. Estaba haciendo ese símil. Por ahí está el video en el grupo de Facebook de Prepa 7. Y es algo muy, muy cierto también lo que dice Manuel, de el problema en la cohesión en el movimiento estudiantil que existe en las facultades. Porque hay que también ser, pues, bien conscientes de que toda lucha social, toda revolución, toda protesta, etcétera, es capitalizable, está a la merced del capital. Y ya sabiendo que el capital no es un ente ético, es totalmente amoral. La moral que tiene el capital es la que le dicta la mano invisible. Y, bueno, me acaba de corregir Emanuel, que le parece que la primera protesta fue en Prepa 2. Pero bueno, está ese video de Lecuona haciendo, diciendo eso, minimizando, más bien queriendo desviar la atención sobre el presupuesto del UNAM. Y, bueno, decía este asunto del capital. El capital siempre va a estar en el lado moral que le permita acumular más capital. Y ya vimos que toda la lógica detrás del asunto alimenticio en la UNAM es capitalista, es el mercado. Entonces, por eso también hago mucho hincapié a la lógica jurídica más que a la lógica ética, porque no le interesa la lógica ética. Sin embargo, lo que va a hacer que la UNAM cambie su modus operandi respecto a todo el tema alimenticio es que haya una confrontación, justamente un movimiento, puede ser del estudiantado, puede ser de académicos, si se llegan a manifestar de alguna forma, de trabajadores, etcétera. Y esta lógica jurídica lo que hace es respaldar para decir, tenemos derecho de protestar esto y de pedirlo. No es una ocurrencia idealista, hay una jurisprudencia que lo está avalando. Y no tengo ahorita exactamente el dato duro, pero hubo una rueda de prensa en Biblioteca Central, en la que compañeros de la Facultad de Economía, cuando estaban en su toma de la facultad, expresaron que la mitad del presupuesto de la UNAM se va a sueldos. De esos sueldos, ya sabemos que los profesores de asignatura, pues, casi no tienen nada. La mayoría de esos sueldos se van a académicos ya anquilosados y a directivos. A eso le sumamos lo que ganan todos los directivos con las concesiones, se vuelve una masa de capital que tal vez ni siquiera estamos imaginando cuánto es. Y obviamente nada de ese capital se va a beneficio de la universidad, se va para ellos. Bueno, mencionas algo que creo que tiene bastante importancia, que es cómo funciona un modelo capitalista, ¿no? Y cómo este modelo capitalista, pues es un modelo económico bastante abundante dentro de nuestra sociedad en general y cómo incluso impacta a la universidad, ¿no? No solo a la facultad, sino a la UNAM de manera general. Y por otro lado, la parte de la gestión de los recursos y cómo se relaciona eso totalmente con la transparencia, ¿no? Y cómo esto parece limitar incluso o ser una barrera que sí obstruye el paso a que se avance en el tema de los comederos subsidiados. Y que sería importante, la verdad, sí me gustaría abrir un poquito esta conversación, no solo para nosotros que estamos presentes en el podcast, sino para los que nos escuchan, a gente que trabaje dentro de la UNAM, a que nos expliquen, que se animen a participar y alzar la voz al respecto de si creen que hay un problema de transparencia de recursos, no solo nosotros como estudiantes, sino mismos trabajadores de la UNAM, ¿qué perspectiva tienen al respecto? ¿Realmente creen que hay un problema de transparencia de recursos o de su forma de gestionarlos?
o creen que es algo que está adecuado o normal para lo que nosotros como estudiantes deberíamos tener acceso. No sé si alguna de las chicas quisiera participar en esta ronda de preguntas, abordando tal vez incluso un poquito el tema de cómo ven la movilidad estudiantil y su organización o participación. La verdad creo que es un tema igual de bastante relevancia. Y si es que gustan participar, adelante, y si no, me gustaría pasar entonces al siguiente punto, que aborda, sí, creo que lo hablamos un poquito al principio, ¿no? Pero tal vez como una forma de reafirmación, de qué opinan ustedes de la gente que por un lado cree que la parte de los comedores subsidiados son como algo adicional, como un privilegio adicional, y de la gente que cree que son un derecho. ¿Cuál es la diferencia que creen ustedes que es fundamental? Lo mencionaba, creo que Leo por una parte, de la parte legal, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cómo creen que podríamos hacer que gente que nos puede escuchar o que tenga toma de decisión en cuestión a los comedores subsidiados podría prestarnos atención o poder empatizar con la lucha de los comedores subsidiados, explicándole cuál es la diferencia de por qué no es un beneficio adicional y es un derecho? Este, con mucho gusto, Luz, te damos la palabra. Bueno, incluso cuando se trata de manera legal, eh, y abordando también el tema de lo que son las becas, ese privilegio de estar alimentándose sin tener que gastar mucho, para mí se me hace bastante injusto el hecho de que se considere el alimento como un beneficio. Eh, Hablando de manera en general, la comida no se le niega a nadie y no debería de ser difícil de acceder. Y teniendo en cuenta de que hay gente que realmente cree que la comida es un beneficio, creo que es más que nada porque han tenido distintas experiencias donde han tenido que ganarse la comida en vez de que alguien se las ofrezca. Eh, y en sí creo que hablando de la institución de la UNAM o de cualquier institución en sí, eh, debería de garantizarle a todos sus miembros, trabajadores, estudiantes, ese, ese derecho. No solo el hecho de que estar ahí ya es como que un beneficio, sino que también te den el derecho de poder comer, de poder tomar agua, eh, de darte ese tiempo y esa calidad de comida, porque al final creo que mucha gente cuando habla acerca de que es un derecho tener algo, no le dan tanta importancia. Y ya cuando se trata de un beneficio, ya es como que meter esa clase de presión de que te lo tienes que ganar. Y no, no, la comida siempre, siempre, siempre tiene que ser un derecho para todos los seres humanos, mm, sea de cualquier clase social, sea de cualquier lugar, no importa. Entonces, los comedores subsidiados sirven exactamente para que a nadie se le niegue el alimento y se pueda tener ese acceso total a tanto una buena alimentación como a, pues básicamente ser tratados con dignidad. Bueno, creo que tienes puntos relevantes, ¿no? Para esta conversación. Por un lado, que no debería haber distinción respecto a la repartición de alimento dentro de una institución, justo como es la UNAM, ¿no? Que es una institución pública. Mencionas la parte de cómo esto también es algo transversal, que no tiene que ver con cuestiones sociales, que no debería importar si hay una
superioridad económica de parte de ciertos grupos que se encuentran dentro de la institución pública y que ellos sean los que tienen el privilegio de tener una alimentación tal vez más completa o más sana según su economía. Y que creo que aborda el tema de cómo esto debería ser algo universal. Y por último, la parte de cómo esto incluso es una cuestión tal vez de dignidad y no solo de un derecho, sino algo que aborda la dignidad de nosotros como estudiantes y que lo que nosotros le podemos ofrecer a la UNAM al formar parte de ella, pues tiene que verse complementado con el apoyo que recibimos de parte de la UNAM para poder tener una alimentación sana, adecuada, accesible, económica y pues sobre todo en este caso, pues que la universidad debería tener un compromiso al respecto con el estudiantado, ¿no? Y que incluso tal vez no solo con el estudiantado, sino con todos los que formamos a la UNAM, ¿no? Porque si bien la UNAM es una institución, pues lo que forman las instituciones son los actores que actúan dentro de las instituciones. Y pues creo que eso es algo bastante rescatable. Le daré la palabra a Jime si gusta participar. Entonces, adelante, Jime. Sí, bueno, creo que hay una concepción y una narrativa, me permito decir, errónea y hasta cierto punto clasista de los subsidios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado ya quieren comer de gratis, ¿no? O frases similares. Y creo que todo se resume en que la alimentación nutritiva y digna es un derecho. Entonces, pues eso es un derecho elemental y hay que buscar. Es posible, ya lo mencionaron mis compañeros, ya existen comedores subsidiados, entonces me gustó mucho algo que dijo Leonardo, no es un idealismo, es algo que es posible y podemos buscarlo, hay que reclamarlo y pues eso. Claro, tienes algo que no habían mencionado, la narrativa que se ocupa para desprestigiar la lucha de los comedores subsidiados. Creo que es algo muy acertado y que creo que tiene, la verdad es que mucha cuestión de algo peyorativo cuando se habla de esta discursiva, ¿no? El decir, es algo que deberías proporcionarse para personas que no tienen para pagar. Y no solo es una cuestión de lo que no se tiene, sino de algo que se debería brindar para todos y para todas en este caso también, ¿no? Y que otra vez me gustaría retomar un poquito la parte para no dejarlo de lado, de cómo debería haber incluso una propuesta diversa respecto a la comida que se brinda dentro de los comedores subsidiados en el caso de que tengamos la oportunidad de que los haya, porque no solo debemos contemplar que en cuestión de comida, pues debería haber comida para personas veganas, por ejemplo, ¿no? Que forman parte del sistema y que tienen tanta importancia como personas que no forman parte del veganismo y que creo que sería importante mencionar que debería ser algo que se mantenga eh, en la lucha o dentro de la narrativa que forma parte de este movimiento estudiantil también, ¿no? Y bueno, dejando un poquito ya de lado esta participación, vamos a darle paso a Emma para que, pues, ahora sí que nos aporte lo que tiene para ofrecer en esta ocasión en el podcast. Adelante, Emma. Muchas gracias, Farid. Bueno, me pareció sumamente relevante traer a la discusión una cosa que Leo dijo magistralmente. En el presupuesto de la UNAM, gran parte está destinada, según la página de Transparencia UNAM, a remuneraciones. No solo dentro del presupuesto general de la institución, sino de sus facultades. Y para esto, y para que todos como estudiantes tengamos un poquito de transparencia y de conocimiento, les propongo conocer un poco a fondo cómo funciona, según la página de transparencia, el presupuesto actual de nuestra facultad. El presupuesto de nuestra facultad para este año fue de 859.919.445 pesos. Y la división de estudios profesionales acapara casi el 80% del presupuesto, porque es la de mayor matrícula y personal. Las otras divisiones, posgrado, educación continua y SUAYED, representan menos del 20% en conjunto.
Si nos vamos al costo de una implementación de comedores realizado por estudiantes de la facultad, que no sabemos realmente quiénes fueron tristemente para la fecha de corte del reportaje y actualmente todavía no sabemos muy bien quién lo realizó, pero esos estudiantes que hicieron un pequeño estudio nos dijeron, si tomamos como referencia su propuesta nada más, nos dijeron que para una fase total de una implementación de un comedor en nuestra facultad se implicaría 56 millones de pesos más o menos, ¿no? Entonces, incluso en la fase 3 significaría apenas el 6.5% de fase 3, perdón, del presupuesto anual de la facultad. O sea, si nos vamos por fases, los estudiantes proponían que primero fueran 4 millones, después que acaparían 500 estudiantes más o menos, que después fueran 14 millones que acaparan a 1.750 y que después fueran 56 millones que acapararan a 7.000. Y en esta última fase, incluso con esa 56 millones, que puede parecer muchísimo, acaparían apenas el 6.5% del presupuesto anual de la facultad. Y aparte, también, pues, como dijo muy bien Leo, es muy interesante darnos cuenta que el grueso del presupuesto va a salarios y prestaciones, como ya lo había dicho Leo, y esto es en nuestra facultad. Pues, más o menos, en la división de estudios profesionales, más del 95% de sus 685 pues va a remuneraciones personales y prestaciones y estímulos. Entonces, aquí hay que cuestionarnos, justamente como bien dijo Farid. ¿Esto realmente debería de ser un beneficio para los estudiantes, considerando estos datos que estamos proporcionando? ¿O es un derecho que debería de ser cumplido, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente debe ser un derecho que debe ser cumplido. O sea, ya hablamos de que existen muchas problemáticas. La falta de organización, la falta de una solicitud formal, sí, pero realmente también existen las vías. Es viable, o sea, en cuestión administrativa, presentar una solicitud formal. Es viable en cuestión presupuestaria, muy probablemente. O sea, la verdad, actualmente yo no soy economista, pero yo creo que leyendo estos datos, obviamente se puede problematizar, incluso uno de los expertos que entrevistamos nos dijo que 10% sigue siendo bastante presupuesto, pero pues hay que cuestionarnos también, como dijo Leo, lógicas de capital, lógicas de remuneraciones, o sea, es justo, o sea, nos tienen que dar transparencia. ¿Por qué se les remunera? Bueno, el presupuesto va más destinado a remuneraciones o cualquier tipo de cosas, digamos. Lo más importante es, si existen las vías administrativas, si tenemos estos datos del presupuesto, ¿por qué no presentamos una propuesta formal, no? ¿Por qué no la discutimos? O sea, yo creo que realmente la implementación de un comedor debe de ser un derecho que se debe cumplir por parte de la universidad. Y creo que como estudiantes tenemos muchísimas vías y muchísimos modos de poder demostrarlo. Solo es cuestión de que luchemos por ello. Y creo que como dice muy bien Jimena, también debemos de alejarnos de estas lógicas clasistas que nos dicen que debe ser un beneficio, porque no es cierto. Un comedor debe de ser un derecho para todos, todas y todes. Sí, pues creo que mencionas algo que deberíamos todos de empezar a hacer, ¿no? Tomar acción respecto a informarnos en cómo, en esta ocasión en particular, es importante saber cómo obtener la información respecto al presupuesto, en qué se ocupa, cómo se gasta y saber dónde podemos exigirla. Le voy a dar la palabra a Leo para que participe. Gracias. Respondiendo como la pregunta inicial, que era como de qué le diríamos a quienes están a favor, en contra de este asunto, sobre todo sería que revisaran la narrativa, que para estar abiertamente en contra, creo que hay una posición un poco dialéctica. Lo voy a decir desde mi experiencia y con el sector que yo más he visto que apoya esta opinión, que es maestros académicos relacionados a APA-UNAM, pues. Voy a ponerlo de esta forma. Primero se quejan del tianguis de polacas, de que hay personas que llegan y se extienden en las mesas y venden cosas. Sin embargo, como ya les dije, yo vendí en ese tianguis y es para muchos una alternativa
alimenticia. Bueno, y al menos yo puedo decir que yo era muy consciente de que a mi comida no le subía el precio porque sea yo, si comprara y me suben el precio, yo vendía tortas a 30 pesos. Yo pensaba, si yo las subo a 35, ya puedes a completar para un pasaje, porque ya no es un precio tan cerrado. Es algo, es una lógica más allá del capital, es una especie de solidaridad con la otra persona, pero claro, nosotros lo entendemos porque somos estudiantes. Y los profesores se quejan de este tianguis. Es, ok, entonces vamos a poner necesitamos otras alternativas, vamos a poner comedores. No, eso no, porque entonces quieren que todo les sea gratis. Claro que queremos que todo sea, o sea, que todo en la universidad pública sea gratis. Por eso es pública. Si tuviéramos los recursos, nos vamos a una universidad privada y ya no nos quejamos. Si estamos en una universidad pública es porque lo requerimos. El asunto es preguntarse, ¿por qué estaría mal que fuera gratis? ¿Cuál sería el problema? Es que no te esfuerzas por eso. ¿Por qué te tendrías que esforzar por comida? Entonces creo que eso es lo que yo creo que hace falta en esas narrativas tan clasistas. Poner énfasis en la dialéctica, en hacerse preguntas continuamente sobre por qué una cosa estaría mal dentro de mis parámetros, pues sí, morales o incluso económicos. ¿A qué afectaría? Y pues eso. Bueno, pues me gustaría destacar ya por último, para ya empezar a cerrar este podcast. Hemos terminado como los temas importantes a abordar y que nace del cuestionamiento que le deberíamos dar a nuestros privilegios para saber qué es lo que necesitamos para exigir algo mejor, ¿no? Dejando de lado lo que nosotros tenemos acceso, sino a lo que a lo mejor incluso otras personas no pueden tener y que es necesario para todos. De este lado también creo que me gustaría darle foco a lo que mencionaban de hacer peticiones formales al respecto para empezar a generar un cambio y que empecemos a ver avances respecto a los comedores subsidiados, que es algo que necesita atención y que es necesario que tenga una respuesta de parte de las autoridades dentro de la facultad. Pues me gustaría dar paso si alguien quiere participar para cerrar este podcast el día de hoy, con mucho gusto. Y pues nada, sería todo hasta ahorita. Eh, le doy la palabra a Leo, entonces te escucho, Leo. Muchísimas gracias ya para cerrar. Sobre este asunto, si es un privilegio o no. Eh, mm, para empezar, vamos a ir desde un asunto lógico básico. Un ser humano tiene maneras limitadas de obtener energía: dormir, respirar y comer. El negarle alguna de estas formas de adquirir energía entra en el terreno de la tortura. Hay un libro que se llama Masa y Poder, de Elias Canetti, en el que habla sobre cómo el poder de una masa nace cuando comparte alimento, cuando puede sustentar su propio alimento. Y habla de cómo negar este derecho, imagina, que al cómo negar este derecho, las autoridades limitan la capacidad de organización y refuerzan la lógica neoliberal de la meritocracia. Entonces, siempre que esté la lógica de la meritocracia, vamos a hablar de privilegios, porque es, yo hice esto, por lo tanto me lo merezco. El merecer es un privilegio. No estoy hablando de merecimientos, lo tengo porque es un derecho innato solamente por existir, que eso es ya obviamente un derecho, pero es algo intrínseco a la existencia contemporánea del humano. Entonces, por eso mismo, al menos desde mi punto de vista, el asunto de el derecho, más bien de la cuestión alimenticia, es un derecho, no es un privilegio.
Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Jime para que dé sus conclusiones finales también. Sí, bueno, considero que es muy importante que hagamos comunidad y es muy cierto que hasta que una problemática no te atraviesa, no te manifiestas, ¿no? Pero creo que no es necesario que a quien no se siente identificado con esta lucha, con esta cuestión, no es necesario que tenga que decidir entre su pasaje o las copias o comer. Entonces, es muy importante que seamos empáticos con los estudiantes que se manifiestan, que tienen proyectos como la olla popular, eh, y pues hay que apoyarlos, hay que apoyarnos y hacer comunidad. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Luz, por si quiere dar una conclusión final y cuál es su perspectiva, ella que viene de la Fac de Ciencias, a participar aquí en el podcast, y cómo ve en comparación con lo que aún tenemos como oportunidad para mejorar dentro de este movimiento estudiantil, eh, ya como manera igual de conclusión. Bueno, en mi facultad, gracias, en mi facultad, eh, digamos que no se suele preocupar mucho por el alimento, justamente porque los precios son más bajos y considero yo que me causa o sea, me causa bastante desconcierto el hecho de que tantas facultades no tengan este beneficio y otras instituciones como preparatorias y CCHs o las mismas facultades de estudios superiores. eh, y creo que es muy, muy, muy importante que en un futuro, que esperemos que no sea lejano, se logre este tipo de comedores subsidiados para que así ya ningún otro estudiante tenga que desplazarse tanto o no tenga no tenga, más bien que no tenga esa preocupación de que le haga falta el alimento, el tiempo para dedicarse más a sus estudios que la preocupación de comer, que es una preocupación menos y que, bueno, al final, como decía la compañera Jimena, que en sí sí hay que organizarnos en mejor en comunidad para que toda esta problemática se pueda resolver lo más pronto posible y que pues así como en ciencias que a pesar de que no sean precios de los más bajos, se mantenga como que esa estabilidad para que nadie tenga que volver a pasar este tipo de situaciones. Y esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Claro, pues muchas gracias por tus palabras, Luz. Creo que nos nutrió mucho también tu participación en este podcast. Si bien la edición o la parte del podcast viene de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues es súper importante darle este foco que requieren otras facultades, ¿no? Como en esta oportunidad tuvimos la Facultad de Ciencias, esperamos que en algún otro momento podamos contar con la opinión de otras facultades, tal vez de otras universidades como la UAM, que forma parte de este sistema de comedores subsidiados y saber cuál es su perspectiva y cómo funciona desde, desde su cercanía a los comedores subsidiados, por ejemplo. Ya por último, para cerrar, te escuchemos, Emma, con muchísimo gusto, que igual me parece muy importante, ¿no? De tu participación dentro de hacer un reportaje respecto a cómo funcionan los comedores subsidiados. Ya pues para cerrar con broches de oro, te damos la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, compañeras, compañeros, compañeres, audiencia en general que nos está escuchando. Los estudiantes tenemos hambre y realmente implementar un comedor subsidiado es viable y es posible, pero
no es algo que se hace del día a la mañana, de la mañana a la noche. Necesita tiempo, necesita planeación y realmente necesita también bastante, bueno, enfrenta bastantes problemáticas. La planeación, el presupuesto, la política, los conflictos de intereses con las concesiones, etcétera. Pero creo que la clave para lograr que todos podamos alimentarnos dignamente, que es un derecho, y no solo un derecho constitucional, sino que es un derecho humano, está en nuestra organización. Creo que para que logremos para que logremos finalmente conseguir que esta propuesta se llegue a las autoridades y que pueda ser implementada para el próximo año, necesitamos organizarnos todos. Necesitamos solicitarlo en conjunto y necesitamos que la organización ya no sean organizaciones aisladas de estudiantes y ya no sean impulsos pequeños, porque al final del día ayudan muchísimo, pero creo que juntos podemos lograr que una propuesta como esta se efectúe para que todas, todos y todes tengamos acceso a una alimentación digna, barata, saludable para todos, todas y todos. Bueno, pues ya para cerrar este podcast el día de hoy, recordemos que necesitamos organización estudiantil, necesitamos participación y cierto grado de empatía de nosotros como estudiantes y pertenecientes a la UNAM a ver la oportunidad que brindarían los comedores subsidiados, no solo de manera individualista, sino como un colectivo. Eh, Generar cuestionamiento y ver que hay una oportunidad de mejorar muchísimo en cuestión a los comedores subsidiados, ¿no? La oportunidad que pueden generar para los estudiantes y lo que mencionaban al principio, ¿no? Como la capacidad que podrían tener en el rendimiento de los estudiantes, la facilidad que tendrían respecto al tiempo, la economía y pues diversas cosas que abordamos el día de hoy en el podcast. Pues gracias por acompañarnos a la gente que nos escuchó el día de hoy en el podcast Punto Debate. Hoy vimos que los comedores no solo son los que van a alimentar estómagos de estudiantes o participantes dentro de la UNAM, sino que son los que van a sostener los sueños, la igualdad en oportunidades y el derecho a una universidad realmente pública. Muchísimas gracias, Leo, Luz, Jime y Emma, claro, por su participación en este podcast, por todas sus aportaciones en cuestión a la parte de informarnos de manera legal, informarnos en cuestión a presupuesto, eh, informarnos incluso de sus experiencias cercanas. Tuvimos la oportunidad incluso de contar con Emma, que tiene la parte del reportaje, que resulta que habla dentro de un foco de investigación, incluso como cualitativa, ¿no? O sea, de algo cercano a información, no solo de cuestión de transparencia y recursos, sino incluso a lo que sabemos de la opinión de gente que forma parte de nuestra universidad, ¿no? No solo de nuestra perspectiva individual. Luz, claro, igual con muchísimo gusto, ¿no? Que la parte de la Facultad de Ciencias es algo que tiene mucho que aportar por la cercanía que tienen con un comedor, si bien no subsidiado, pero sí cercano a lo que se esperaría y de cómo la Facultad de Ciencias también proporciona esta oportunidad de comedores. Leo, igual la verdad es que pues nos dio una participación destacable respecto a cómo no solo lo vemos de manera incluso práctica como con Nema, sino también lo vemos de manera teórica, ¿no? De los cuestionamientos que debemos generar. Y que la verdad mencionaste un punto que me gustaría rescatar así por último, que tiene que ver con la meritocracia. Y que creo que ese es un tema que me gustaría que tal vez abordáramos en un podcast en el futuro, ¿no? El tema de la meritocracia y cómo esto resulta tener muchísimo efecto y muchísima presencia dentro de nuestra universidad de manera específica. Y Jime, por último, un placer que también gente de nuestro comité participe dentro del podcast, que para nosotros es un gusto y un placer tener este proyecto. Y claro, nada mejor que tener a alguien como Jime que tiene muchísima empatía, ¿no? Que es mucho de lo que se necesita dentro de este movimiento estudiantil. Pues les deseo una buena noche a todos. Esto sería todo por el podcast de hoy, Punto Debate, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.